asiento, por favor. Siéntense. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo, el Evangelio de Mateo 20. El día domingo terminamos con la parábola del hijo pródigo, una parábola hermosa, y terminamos con el verdadero hermano mayor, ¿verdad? Ahora comenzamos una parábola diferente y que se mencionó varias veces durante la parábola del hijo pródigo, ¿no? Porque tienen bastante relaciones y parábolas en muchos aspectos. Mateo 21 nos dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su vida. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su vida. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlos murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a ese postero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero por lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Muy bien. Entonces vamos a ver esta parábola de los obreros de la vida. Y como hemos dicho en otras ocasiones, comenzamos viendo el propósito. ¿Qué es lo que nos quiere comunicar Jesús? No sé si se pronuncia pitado. Hermanos, por favor, traten de que solamente dos pulmones. Y se lo pican. De los obreros de la viña. Aunque más que tratar de los obreros de la viña acá, más trata del dueño de la viña, ¿verdad? Pero vamos a ponerlos así. Entonces, está en Mateo 20, 1 al 16. Y lo primero que vamos a ver es el propósito. Porque las parábolas y todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito específico. No podemos sacarle la interpretación que nosotros querramos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque corremos el peligro de tergiversar la palabra de Dios. Todos los versículos que hay en la Biblia tienen un sentido, fueron escritos para algo. Las cartas, por ejemplo, tienen un propósito. Tenemos que entender cuál es el contexto para saber cuál es su propósito y no sacar versiculitos por ahí, versiculitos por allá, ¿no? Como hace poco tuve un encuentro con estas señoras que hablan de la diosa madre y te citan varios versículos de la Biblia, pero fuera de su contexto, ¿no? Uno por aquí, un salpicado para acá, un salpicado para allá. Entonces, de la misma manera, las parábolas tienen un propósito. Lo vimos en la primera parábola que vimos, que fue el sembrador, cuyo objetivo era explicar, ¿no?, cómo era recibido, el evangelio. Luego vimos el hijo pródigo, en donde ¿cuál era el propósito? ¿Explicar qué cosa? El gozo cuando un pecador se convierte, ¿no? Y veíamos que justo era una triada de parábolas, ¿verdad? En donde la primera, una persona se le pierde una oveja y cuando la halla, hace toda una reunión, festeja. Cuando se le pierde una moneda, la busca, la halla y también celebra. Y el hijo pródigo, cuando también es hallado, pues muchas gracias, hermano. También entonces van a hacer una celebración, ¿no?
Y aquí en los obreros de la viña, para poder entender qué es lo que quería comunicar Jesús con esa parábola, hay que retroceder un poco, ¿ya? En realidad deberíamos retroceder hasta todo el capítulo 19, pero si hacemos eso nos va a tomar demasiado tiempo. Deberíamos comenzar con el 19 y 16, ¿ya? Retrocedemos hasta el 19 y 16. No vamos a explicar punto por punto esto, porque sería para 5 prédicas esto de acá, porque es bastante. ¿Se acuerdan del joven rico? Este es bastante conocido, ¿verdad? Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿No? Está hablando de cómo obtener la salvación. Porque me preguntas sobre lo que es bueno, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Jesús le habla que para esa salvación tiene que obedecer los mandamientos. Pero antes que pensemos que puede haber una salvación por obras, hay que entender todo lo demás que dice, ¿no? Porque inmediatamente cuando este chico escucha esto, pues pregunta ¿cuáles? ¿No? Como diciendo, ¿qué voy a hacer? Como si yo me iba a dar una lista pormenorizada de lo que tiene que hacer, que es más o menos lo que a veces buscamos nosotros, ¿no? Que me den la lista, qué es lo que tengo que hacer. Pero el reino de los cielos no es así. Pero miren cómo es Jesús, que como que le da a entender en un primer momento esto, pero para poder hallar, para que él mismo haya una verdad en él. Entonces, ¿cuáles? Preguntó el hombre, ¿no? Para saber, porque dijo Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, llama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven rápidamente dice: todos estos lo he guardado. Lo cual sabemos tú y yo que es falso, porque nadie ha cumplido los mandamientos, porque todos nos hemos equivocado, ¿ok? Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, él dice: todos estos he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Como dice Pedro: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ve y sigue. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas, ¿ya? Y ahí le dice Jesús: no le aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos, ¿no? Ahora, este muchacho en realidad no obedecía ningún mandamiento. Porque ustedes saben, como se habló cuando hablamos de las bienaventuranzas y todo lo que es el sermón del monte, que los mandamientos se resumen en 2 grandes mandamientos, ¿verdad? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Este joven amaba a Dios sobre todas las cosas? No, porque prefería sus riquezas, fue incapaz de dejarlas, porque Jesús le hace una invitación abierta. Le dice: vende todo lo que tienes y sígueme. Te está invitando el mismo Hijo de Dios. Pero no lo hace porque amaba más a su riqueza, entonces no cumplía con ese mandamiento. Y luego, ¿amaba a su prójimo como a sí mismo? No. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le pide que venda sus cosas, no le dice: dáselo a la iglesia. ¿Qué dice? Dáselo a los pobres. ¿Y lo hace? No. Porque tampoco amaba a su prójimo como a sí mismo. En realidad, cuando él dijo: sí, todos esos he cumplido, ¿los cumplía? No. Entonces Jesús le había dado este listado, por decirlo de alguna manera, le había citado este listado para que se dé cuenta de algo. Los mandamientos, hay que recordar una vez, no es algo que yo pueda cumplir, es algo que Dios me dio para que me dé cuenta de lo pecador que soy y cómo necesito de Él, ¿ok? Entonces, este jovencito se va muy triste. Y acá viene el meollo del asunto, porque hasta ahí todavía no estamos viendo el propósito, ¿ok? Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en este caso, ¿quién podrá salvarse? ¿No? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Acá estamos viendo que la salvación es solamente de Dios. Lo que para ti te parece imposible, que nada de lo que puedas hacer puedas lograr, Dios sí lo hace posible. Y acá viene la cuestión, porque acá viene la pregunta que Jesús va a responder con esta parábola. Pedro, como siempre, el más atrevido dice: mira, nosotros, que dice, hemos dejado todo por seguir. Pedro, ¿y qué ganamos con eso? ¿No? Porque él está haciendo una comparación entre lo que este joven rico no pudo hacer, ¿no? Porque él no pudo dejar nada.
se entristeció y se fue triste porque sabía que no podía dejar nada. Pero Pedro le dice, nosotros sí hemos dejado todo. ¿Los apóstoles habían dejado todo? No. Habían dejado su casa. ¿Se habían seguido? Sí, pero todo. Pero habían dejado su casa. Todos nosotros hemos dejado nuestra casa y nos hemos ido a predicar y nunca hemos vuelto a nuestra casa. ¿Ya? Se habían hecho algo y dicen, mira, nosotros no lo hemos dejado todo. Mira, este hombrecito de acá no lo ha hecho. Se fue triste porque le amaba mucho más su riqueza, pero nosotros sí, ¿no? Nosotros nos hemos dejado todo, ¿no? ¿Y qué ganamos con eso? ¿Qué está reclamando Pedro? Ellos habían dejado todo. ¿Pero qué está reclamando? ¿Qué está pidiendo? Su recompensa. Su recompensa. ¿Ya? Su recompensa. ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? En el seguro respondió Jesús que la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, sus terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Se ve muy bonita esta promesa, ¿verdad? Pero hay que recordar que dice claramente en la renovación de las cosas. Aquí, en el presente, eso no va a ser aquí. ¿Ya? No va a ser aquí, así que, pero ustedes se van a dar cuenta que los discípulos le preguntan cada rato, no por un reino venidero. ¿Se acuerdan cuando la mamá de Jacobo y Juan pide por sus hijos? ¿Se han leído eso? A ver, vamos a buscarlo, ¿ya? Creo que si no me equivoco, por acá había apuntado en algún lugar. Sí, ¿ya? Mateo 20:20. Mira, ahí nomás más tardecito, ya Jesús les había explicado bien, pero no habían entendido nada. ¿Ya? ¿Qué pide? Mira, Mateo 20:20, ahí nomás. Entonces la madre de Jacobo y de Juan junto con ellos acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quiere? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? ¿Tú crees que esta mujer pensaba en un reino futuro en el cielo? No. Ella pensaba que el reino iba a ser acá. ¿Ya? Ciertamente beberán de mi copa, dice Jesús. Él hablaba pues del martirio, ¿verdad? Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, eso lo va a decidir mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, ¿qué dice? Se indignaron contra los dos hermanos. ¿Por qué será que se indignaron contra los dos hermanos? Porque ellos también querían. Los discípulos seguían a Jesús, pero ellos querían algo. Vamos a seguir viendo. Vamos a Lucas 22:24. A ver, ¿qué dice Lucas 22:24? ¿Quién lo puede leer? 22, 24, 25. Amén. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. 26 también, por favor, hermano. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros, como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Qué estaban discutiendo aquí? ¿Quién iba a ser el más importante? ¿Ya? Ellos vivían conflictados en eso. Y ¿quién va a ser más importante? Porque ellos pensaban que el reino de la restauración iba a ser aquí. Y estaban pendientes de ver cuál iba a ser su parte. Y Jesús, por más que les explicaba, hasta les lanza una parábola, no lo comprendían. ¿Ya? Entonces, vamos para que vean que todavía sigue, ¿no? Porque Jesús muere, resucita, y miren una vez, Hechos 1:6. Jesús está ascendiendo, ¿no? Ustedes saben que Jesús resucita y asciende, ¿verdad? Este es cuando Jesús va a ascender en Hechos 1:6. ¿Qué nos dice? Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Qué le están preguntando? ¿Qué le están preguntando?
El reino, ¿dónde? Exacto. Ellos pensaban que iba a ser acá. Miren, Jesús está ascendiendo al cielo y un poco más lo agarran del pie para bajarlo. Oye, ya viene el reino, ya vamos a tener nuestra recompensa. A ese punto llegaban los apóstoles. ¿Ok? Ellos, después de que Jesús resucita, va a pasar tiempo, ¿no? Cuando ellos comienzan, ¿no?, a cambiar realmente, es cuando les es quitado Jesús, ¿no?, y les es mandado al Espíritu Santo, cuando ellos van a comenzar a entender verdaderamente lo que Jesucristo les decía. No porque nunca lo hayan escuchado, claro que lo escuchaban, ¿sí? Sí, lo que pasa es que se cae, por favor, se va a caer y, bueno, si se cae, un momentito. Ya, se cae. Si me distraen diciéndome cada rato que se cae, así como, entonces sí, se me cae cada rato, por más mi cabeza es muy grande para eso. ¿Ok? Ya, entonces, vemos aquí cuál era la raíz de la pregunta de Pedro, ¿no? Y nosotros, ¿qué vamos a recibir? Porque si este hombre, joven rico, ¿no?, que no quiso seguirle porque era una persona muy pudiente, no quiso dejar nada de lado, y nosotros que sí hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Entonces le hace esta pregunta a Jesús, ¿no? Y él termina con una sentencia que luego va a repetir en la parábola de los obreros de la viña. ¿Cuál es esa sentencia? Que vamos a verla, a ver. Exacto, muy bien, hermano, ¿no? En el versículo 19-30, antes de pasar al 20, dice: pero muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primeros, ¿no? Entonces le dice: ustedes saben que los 12 fueron los primeros. ¿Fueron los primeros o no? Los primeros que escucharon a Jesús, los primeros que recibieron su palabra. Y Jesús le hace esta promesa a ellos, pero le dice: por si acaso, el que ustedes hayan recibido la palabra no quiere decir que vayan a ser los primeros en todo. Y aquí comienza la palabra. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta palabra? Explicar algo a sus discípulos, algo que ellos no entendían. ¿Qué no entendían? Vamos a ver. Explicar sobre la gracia de la salvación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que está hablando aquí Pedro es pidiendo recompensa por algo. Y no se da cuenta que ya la recompensa le había sido dada, le había sido prometida. ¿Cuál es? La salvación. Pero él estaba pensando, y los discípulos pensaban en otra cosa. En otra cosa. Entonces, Jesús va a explicarles esta parábola que vamos a tratar de explicar nosotros ahora, pero que nos damos cuenta que los discípulos no entendieron, porque ustedes han percatado que siguieron peleando entre ellos por ver quién era el más importante o quién iba a ser el más importante. Vamos a comenzar con el versículo 1, ¿no? Nos dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su vida. No sé por qué en mi mente este padre de familia es el mismo padre del hijo pródigo. ¿Saben por qué? Porque se acuerdan que cuando el hijo pródigo regresa, no, está pensando en regresar, dice: en mi padre, no, hay muchos obreros y viven bien, él les paga bien. Y como que verdad que es el mismo padre, ¿no? Ya, entonces, y la característica de este padre, ¿no?, es que él sale a buscar muy de mañana a contratar obreros para la viña. Esa es la primera característica de la salvación, hermanos. Uno no la busca. Dios te busca a ti, ¿no? Así como este padre sale a buscar obreros, Dios sale a tu encuentro. Así como este padre no esperó que el hijo viniera, sino que él corrió a su encuentro,
Dios va a buscarte. Así como el pastor cuya oveja se perdió no descansó hasta encontrar a su oveja perdida, Dios es el que busca al pecador, porque el pecador nunca lo busca, nunca lo va a buscar. ¿Ya? Así como la mujer que perdió el denario, ¿no? la moneda, busca incansablemente por toda su casa hasta allá. De la misma manera es Dios el que busca. Entonces lo primero que vamos a ver es, ¿quién busca? Dios. Dios te busca para salvarte. No eres tú, sino es Dios. Vamos a buscar, hermanos, en Lucas 19:10. ¿Qué dice Lucas 19:10? Si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Ese es, hermanos, o yo me he confundido. Puede ser. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. Gracias, hermano, ¿no? Como les decía, ¿no? Jesús a que vino a buscar a los perdidos. ¿Quién envió a Jesús? El Padre, ¿verdad? Como habíamos visto en la parábola del hijo pródigo. El Padre es el que busca a través de su Hijo. Así como el verdadero hermano mayor debió buscar a su hermano menor, Jesús, que es nuestro verdadero hermano mayor, nos busca. ¿Por qué? Porque fue un encargo del Padre. Entonces, en el plan de salvación, ¿quién es el que inicia la búsqueda? Dios. No eres tú. Pero hermana, ahí en el hijo pródigo dice que el hijo se regresó. Dice, volvió en sí. Volvió en sí. Él estaba en otra. Él estaba lamentando su mala suerte. Pero volvió en sí. Y ese volver en sí no fue de él. ¿De quién fue? De Dios, ¿verdad? Romanos 3:11. ¿Qué nos dice Romanos 3:11? Romanos 3:11. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No, hermano, yo en un momento de mi vida me pasó una cosa, un evento trágico, entonces yo reflexioné, no, yo medité y dije, lo mejor es seguir a Cristo, porque así como voy con mi vida me voy a perder. No, no fuiste tú, fue Dios. Como explicamos la vez pasada, tú puedes tener la tragedia más grande de tu vida, puedes estar en el pozo, como dicen, ¿no? Toqué fondo, algunos dicen, ¿no? Toqué fondo, fija, lo peor. Hay mucha gente que toca fondo y no se levanta. Sigue tocando fondo, no encuentra el fondo, más fondo. Porque sigue tocando fondo, su vida va de mal en peor y no les, como dicen, no les viene ninguna reflexión, ni porque es que con mi vida así, sino que prosiguen con su vida, ¿no? Y muchos de ellos incluso mueren delinquiendo, mueren pecando, ¿verdad? Entonces no es que yo, porque reflexioné, porque hice esto mal, yo no sé, todos aquí hemos pecado, en algún momento nos hemos arrepentido a Dios, ¿verdad? Y hemos vuelto a Él, pero no es que tú lo hiciste, es que Dios actuó en ti, y la palabra lo dice en un montón de cosas. Querer cogerte el mérito de Dios, andaos tú. ¿Verdad? Es Dios el que actúa, moviendo tu corazón para que despiertes y abras los ojos. Porque como dice la palabra, no hay quien busque a Dios. Es Dios el que sale a buscar, así como este padre sale a buscar a los obreros para trabajar, ¿verdad? Y dice acá que va a buscar todo el día, porque no sale de la mañana nada más, ¿verdad? ¿Sale después a qué hora? Más tarde, al mediodía. Incluso cuando va a tener una hora para que termine ya, también sigue buscando. Porque Dios nos busca durante el largo de toda nuestra vida. Hay gente que se convierte desde muy pequeña, que prácticamente nació en la iglesia. Hay gente que, como el ladrón que murió
en la cruz, en el último, creo que es un minuto, los últimos segundos de su vida, dice, acuérdate de mí. Esa fue toda su confesión, arrepentimiento, nada más. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cuánto me tomó decir eso? Ni 10 segundos. Pues algo. ¿Por lo que él hizo? No, porque evidentemente Dios le otorgó la salvación. Vamos a continuar entonces, ¿no? Entonces, Dios nos ofrece la salvación, es Él el que lo hace, no somos nosotros, Él nos busca, nosotros no lo buscamos, ¿no? Y lo hace todo, puede suceder esto en cualquier momento de nuestra vida, entre tanto que el día dura. Juan 9:4. Juan 9:4. ¿Qué dice Juan 9:4? Nosotros debemos hacer las obras del que me envió, mientras es el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿A qué se referirá eso? La noche viene cuando nadie puede trabajar. Puede ser el día final, pero no todos tenemos un día final. ¿Sí o no? Todos tenemos un día final. Dice acá que me necesarias de las obras, hasta hablando Jesús del que me envió, o sea, del Padre, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Obviamente se refiere al día final, como dice Pablo, nuestro hermano, pero todos tenemos nuestro día final. El saber que la salvación depende de Dios, solamente de Él, que Él nos puede llamar en cualquier momento de nuestra vida, desde la niñez, ¿no?, hasta la ancianidad o hasta el día que tú ya tienes que poner joven, sinceramente, es algo que nos debe molestar, incomodar, porque es Dios que me busca y yo no hago nada, o más bien me debe alegrar. Me debe alegrar, ¿sabe por qué? Porque ¿cuántos de nosotros tenemos familiares que no son convertidos? Y no quisieran ustedes que fueran sabios. Y a veces son duros. Tú les hablas, es más, te miran feo y ya no quieren saber nada, vas a comenzar de nuevo. Pero no les alegra saber que hay posibilidad, que incluso como este ladrón, que en el último segundo se arrepintió, sus familiares también podrían arrepentirse. Entonces, esta parábola no es para que nos pongamos a decir, ay, ¿por qué es así la salvación? ¿Por qué tiene que decir que Dios es el que salva si yo también puse mi parte? No, es para alegar, porque si fuera de algo de nuestra parte, muchos de los que no creen se irían al infierno. ¿Por qué? Porque no quieren, ¿no? Si no actúa Dios en ellos, no lo van a hacer nunca. Este ladrón ahí no es que se conmovió por fin, ¿no?, después de tanta aplicación de sol en el corazón, y él reflexionó, no, el mismo Dios actúa en él. ¿Por qué? Por su misericordia, por su gracia. Entonces es un motivo de alegría saber que es Dios el que busca. Porque si fuera por nosotros, hermanos, como dice en Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Ni uno. Ahora, la otra característica, Dios busca. Y hay hombres que esperan. No digo todos los hombres. ¿Qué estaban haciendo los obreros por ahí? Estaban esperando, ¿verdad? Es una costumbre hasta el día de hoy en muchos lugares que hay gente que no tiene un trabajo fijo, ¿no? Y en ciertos lugares de pueblos, no solamente pueblos, que también en Estados Unidos, en España, estamos escuchando que también hacen lo mismo. Jornaleros que están esperando ahí, ¿quién los puede contratar? ¿Quién los lleva? ¿Por qué están esperando? Porque ¿qué cosa tienen? Una necesidad. ¿Ya? Ellos tienen una necesidad. Los que esperan tienen una característica. Tienen una necesidad. O mejor dicho, ellos son los conscientes de su necesidad. Porque hay mucha gente que tiene necesidad y no
Sí, lo va, ¿no? Necesitan plata, pero que me busquen, no que me llamen. Hay gente que es así, de verdad, hay gente que lo llamen todavía. Pero hay gente que es consciente de necesidad. En este caso necesidad de qué? De un sueldo, de un trabajo. ¿De qué tiene necesidad esa gente? De salvación, ¿verdad? Ellos tienen una necesidad de salvación. Estos obreros que están ahí esperando al Padre, ¿ya? ¿Qué cosa? Tienen una necesidad de salvación, ¿verdad? ¿Cómo es, hermano? Hace un momento usted me dijo que es el Padre que busca. Obviamente, es el Padre que busca, ¿verdad? Es el Padre que busca. Nosotros no somos los que le buscamos a Él. Pero cada hora que está diciendo usted que esos obreros estaban ahí esperando a que alguien los busque. O sea, sí, ¿ves? Hacemos algo. ¿Qué hacemos? Vamos a Mateo 5:3. Eso también es una obra que hace Dios en nosotros. O sea, así vamos chancando nuestro orgullo para saber que nada proviene de nosotros. Y eso no es motivo de molestia o de angustia, es motivo de alegría. ¿Ya? ¿Qué dice Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Muy bien. Cuando yo reconozco mi pobreza, mi inutilidad espiritual, mi inutilidad en esta vida, que no sirvo para salvarme, estoy dejando este plan de autosalvación que a veces todos emprendemos, entonces hay un corazón dispuesto para recibir a Cristo. Solamente si me doy cuenta de lo inútil que soy por mí mismo para salvarme. Pero hermana, ¿cómo me doy cuenta de eso? De que cuando me doy cuenta si hay algo que yo estoy haciendo, Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Sí, 2:13. ¿Qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Okay. ¿Quién produce el querer como el hacer? Dios. Gloria a Dios. Esto es motivo, una vez más, para alegrarse. Que la salvación no depende nada de nosotros. Es motivo para alegrarse, no para molestarse. ¿Por qué? Porque si fuera por nosotros, nunca seríamos salvos. Pero tan misericordioso es el Señor que Él mismo actúa en nosotros para que de nosotros comience a brotar esta pobreza de espíritu, este reconocimiento que si bien no somos nada, así como lo hizo en el hijo pródigo, que de un momento a otro dijo, volví en sí, que acá no tengo nada, voy donde mi Padre. Él lo produjo, es el único que lo puede hacer, hacernos conscientes de que lo necesitamos. Pero hay personas que no se dan cuenta, como sucedía por ejemplo con los fariseos, ¿se acuerdan? Vamos a buscar Marcos 2:17, ¿no? Cuando pensamos que podemos salvarnos por nosotros mismos, por nuestros buenos actos, creemos que no necesitamos un salvador. Ese era el problema de los fariseos. ¿Qué decían los fariseos? A ver, ¿qué les responde Jesús aquí a los fariseos, que como siempre trabajaban? Marcos 2:17, ¿qué dice? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahí les estábamos asustando, ¿no? Porque como Jesús andaba con personas ahí que eran pecadoras, pues cuando lo veían los fariseos decían, mira, se junta con esto, mira, si supieran que fueron maestros, realmente no sería con ellos. Y él dice, los sanos no necesitan de médico, porque habían sanos. No, se creían sanos. Yo no he venido a llamar a justos, porque habían justos. No, porque ellos se creían justos. ¿Ya? Entonces, estos hombres que están ahí esperando ya han sido tocados por Dios. ¿Para qué? Para darse cuenta que tienen necesidad ¿de qué?
de salvación, porque si no, no se hubieran dado cuenta. Porque hay muchas personas, como le digo, que no están buscando trabajo, sino que esperan sentados en la casa que alguien los llame para ver si hay trabajo. No, hay personas así, ¿no? Invóquenme, yo no voy. Pero ¿quién hace ese trabajo en ellos? Dios. Ellos estaban ahí esperando porque tenían ese deseo. Había algo en ellos que, como hemos leído en Filipenses 2:13, ese querer, ¿verdad? Solo a Él sea la gloria. ¿Por qué será que entonces estos obreros fueron los escogidos para Él? Porque tendrían alguna característica. Porque ahora cuando tú vas a buscar un trabajo te piden el currículum, ¿no? Que tú tengas, ¿qué cosa? Algún tipo de habilidad. Ahora podemos decir, hermano, pero acá el dueño cuando fue a buscar, yo quién sabe, a ver, esta fondachoncito para que cargue las cosas, no está muy de mucho. No vemos que para nada el dueño hace eso, simplemente venga. ¿Ya? Aquí hay que hacer una clara diferencia para no pensar, ¿no?, que el contrato que le dieron a este hombre, a estos hombres, pero fuera por algún motivo, alguna característica que ellos tuvieran. Porque la palabra no se menciona eso, simplemente que los encuentro ahí, vengan conmigo, ¿verdad? Porque justamente Dios, ¿no miró en ellos nada especial, sino todo lo contrario. Dios busca lo que es despreciado por el mundo. Todo lo contrario a lo que ahora vivimos en una cultura del mérito que, bueno, pues lo que tiene que ser tal características para hacer un buen trabajo. Dios no es así. ¿Y por qué será que hace esto? Que Él busca lo que es despreciado por el mundo. Vamos a buscar en 1 Corintios 1:27. 1 del 27 al 31. 1 Corintios 1 Corintios, ya, de 1:27 al 31. Si alguien por favor lo encontró. Amén. ¿Qué Pero dice? Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda apartarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Porque como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe el Señor. Amén. ¿Entendieron por qué Dios escoge lo más vil, lo más menospreciado, lo más... ¿Por qué? Para avergonzar. ¿Para avergonzar a quién? A los sabios. Para ellos será, vamos a leer todo, eso es una parte. Miren, vamos a leer otra vez. Más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Perfecto, está bien. ¿Quiénes serán los necios? Nosotros, pues. El creer en Dios no es que tú tuviste algo especial. Dios buscó lo más vil, lo que en otras circunstancias hubiéramos sido lo peor. Hermanos, en realidad, los que vamos a ser salvos, si es que esto no se produjera, si no existiera salvación, seríamos lo peor de lo peor. Si Dios, seríamos peor que los pecadores que están allá afuera. Porque Dios nos dice claramente que Él escogió lo peor, lo más vil, lo más menospreciado, lo vil de lo vil, por un motivo. Más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios, para que nadie diga, es que yo tenía esta característica, por eso Dios me escogió. Es que yo sabía hablar, yo soy bueno hablando, por eso Dios me escogió. Es que Dios vio mi corazón.
nada, nada es por ti. Dice aquí, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Y luego remata el 31 para que se nos caiga el último granito de orgullo que tengamos. Por él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, ¿qué dice? Exacto. El que se gloríe se gloríe en el Señor. Pero hermano, yo leí algunos versículos en donde Dios se siente orgulloso, ¿no?, de los que somos sus hijos, ¿no? Y dice, mira, lo veo como es, qué bueno. ¿Puede el Señor sentirse orgulloso de sus hijos? ¿Sí? ¿Tú te sientes orgulloso de tus hijos? Sí. ¿Sí? Tú lo criaste, tú le das de comer, tú le das todo. Y obviamente la circunstancia, lo derivado, la consecuencia es que gracias a todo lo que tú le das, se comporte bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te alegras? Porque los amas. De la misma manera, Dios también se puede alegrar en que sus hijos lo obedezcan. Pero no porque ellos lo obedecieron porque quisieron solitos, sino porque Él les dio todo, pero porque los ama. ¿Cómo nos alegramos cuando nuestros bebés dan sus primeras palabritas, dan sus primeros pasitos, cuando tu hijito te hace tu primer dibujo? Es el dibujo más feo del mundo, pero tú estás feliz, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque lo ama. De la misma manera Dios se alegra. Él ha preparado, dice, porque acá dice claramente, ¿no? Él ha preparado para que nosotros hagamos esto, ha preparado las obras para que nosotros las hagamos. Y cuando lo hacemos con toda su fuerza, con lo que nos proporciona, Él igual se alegra porque somos sus hijos y nos ama, ¿no? Entonces, esto nos deja lugar a dudas. Los obreros que son contratados no es porque tuvieran nada especial, alguna característica, no sé, su currículum era muy grande, ¿no? Sabían hablar, qué sé yo, cosechaban más rápido. No, es porque Dios justamente buscó lo más débil, lo más vil, lo menospreciado, con un objetivo, a fin de que nadie se jacte delante de Dios, porque Dios sabía cómo es nuestro corazón, que apenas se olvida de lo que hizo, se comienza a jactar, ¿verdad? Y para que toda la gloria sea a Él, porque Él es el dueño, nosotros no somos nada. Muy bien, luego dice en el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a su vida. Entonces, ahora vamos a ver un poquito el salario. ¿Cuál es el salario fijado? En este caso, el salario era para un día, por eso eran jornaleros. ¿Qué son los jornaleros? Por jornada. Por jornada le vamos a decir un día. ¿Ya? Al jornalero tú le pagas el mismo día. No le pagas por día. Le tienes que pagar el mismo día porque justamente las personas que tienen ese tipo de oficios, porque no tienen otra alternativa a veces, ¿no? Y si tú no le pagas ese día, lo más probable es que esa noche no coma. O el día siguiente no coma, ¿no? Es más, Israel tenía fijadas muchas leyes para respetar el pago del jornal. Tú no podías dejarlo, era un pecado dejar al jornalero sin su pago, ¿ya? Porque se constituía prácticamente como lo hubieras dejado morir de hambre. Entonces, ahí también tenemos algo que aprender. Si nosotros alguna vez empleamos a alguien que paga un jornal, hay que pagarlo, hermanos. Porque no está bien delante de Dios que nosotros, pues, debamos, ¿no? Entonces, en la época de Israel eso estaba, pues, clarísimo, ¿no? Que los jornaleros tenían que recibir su pago en el momento. Por ejemplo, vamos a buscar así brevemente, en Deuteronomio 24:14. ¿Qué dice ahí? De Deuteronomio 24:14 al 15. ¿Qué nos dice? Miren, ¿no? Así aprendemos un poquito de cómo si alguna vez somos patrones de alguien. No debes engañar a un trabajador contratado que sea pobre y necesitado. Israelita o inmigrante que viva en tu tierra en una de tus cualidades.
Miren, pecado para los israelitas era no pagar a la persona en su tiempo, ¿no? Y ahora muchos cristianos no pagan en su tiempo. Y miren, a veces tenemos tantos pecados acumulados que no nos pecamos. Pero ya bueno, entonces vemos que el dueño conviene un salario. A los primeros Dios acuerda un denario. El dueño acuerda un denario. Este era un excelente pago por un jornal completo. Era el pago justo, ¿ya? Era muy bueno. Este denario representa qué cosa, en este caso de la parábola, ¿qué representa el denario? ¿Cuál es el denario? ¿Qué representa ese denario? Dinero. En la parábola, que les iba a pagar dinero, pues estamos acá hablando de la parábola de la salvación. Dios les promete la salvación, ¿verdad? Porque la merecían. Ahora hay que aclarar algo. Ay, sí, porque trabajaron. Si lo trabajan, obviamente tienen que pagar, pero la salvación entonces se ganaría. Para nada quiere decir que nuestras obras nos dan derecho a la salvación, por si acaso, ¿ya? Porque todos somos pecadores y no merecíamos nada, ¿no? Eso lo podemos ver en Romanos 3:10. No hay justo ni uno, ya sabemos que todos somos pecadores. ¿Y la paga del pecado cuál es? Romanos 6:23. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? A ver quién lo busca. Romanos 3:10, por si acaso, que todos somos pecadores. El otro es Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. A ver, aclaremos algo, porque a veces puede tergiversar la palabra y decir, ay, sí, como han trabajado, merecemos nuestro salario, merecemos nuestra salvación. No. Primero nos aclara en Romanos 3:10 que todos somos pecadores, no hay justo ni a uno, ¿ya? Ahora, que sabemos que todos somos pecadores, o alguien considera que no es pecador acá. ¿Sí? ¿Alguien puede ser hermano? No, ¿se entiende? Ya. Ok. Y luego en Romanos 6:23 le dice, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, ¿qué merecíamos? Muerte. Más la dádiva, ¿qué es una dádiva? Un regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, este pago que les da el dueño no es algo que se mereciera. Eso es lo que no entendieron los jornaleros, ¿ya? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y todos mereceríamos? Muerte. Pero el que nos da en lugar de la muerte, vida, salvación. La paga del pecado es muerte, la paga del pecado es igual a muerte. No tengo la culpa de la muerte. Voy a poner una latinita. ¿Ya? Pero en vez de darnos esto, ¿qué nos da Dios? Vida. Vida eterna. ¿Ya? Y eso es lo que había convenido ¿quién? El dueño. Pero vamos a ver algo especial. Si ustedes se dan cuenta, después sale a seguir contratando a más personas. ¿Con ellos conviene alguna paga? ¿Concuerda alguna paga? Mira, leamos, ¿no? Ya, primero ya concordó con los primeros. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a la viña, y os daré lo que es justo. No dice la paga, simplemente que le voy a dar lo que es justo. ¿Ya? Luego, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, bueno, nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. ¿Con ellos convino algo? No. ¿Por qué? Porque con los primeros sí hizo un acuerdo y con los demás simplemente les voy a dar lo que es justo. Y ellos rapidito se fueron. ¿Por qué? Hermanos, hay un problema, que no en todos, pero sí, los que tenemos años en el Evangelio tenemos, ¿ya? Es que vamos creyendo que algo de lo que Dios nos ha dado ha sido por nuestro mérito. En cambio, el que va llegando después, sabe que no es nada.
que no merece nada. La cuestión es que nadie merece nada. Pero los primeros que llegamos a la viña, a veces terminamos pensando que no merecemos algo. Pero los últimos, como es claramente, por ejemplo, estos jornaleros que llegaban a la hora 1:10, faltaba solamente 1 hora para terminar. Imagínense, ¿no? Todos habían trabajado todo el día en el sol y hoy llegaron al finalcito. Ellos tienen claro que no pueden exigir nada. Ellos dan gracias simplemente porque consiguieron lo que sea, ¿no? Por el último pelito, ¿no? Consiguieron un trabajito, ¿ya? Y esa es la actitud que deberíamos mantener todos. No pensar que porque tenemos años en el Evangelio, tenemos un mérito especial. Esa característica sí la tienen los que se convierten recién, ¿ya? Vamos a buscarlo eso en Lucas 7:47. En Lucas 7:47 hay algo que no debemos olvidarnos nunca y que lamentablemente acá los fariseos una vez más dan un ejemplo de lo que no debemos hacer. A ver, ¿quién lo puede leer? Amén. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Eso se da en contexto de que una mujer pecadora va a ungir a Jesús. ¿Se acuerdan? Ya dice en el versículo 36, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Lo más seguro es que era una prostituta, como decían. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se lo bañaba en lágrimas. Luego se lo secó con los cabellos, también se lo besaba y se lo ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que le está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decir. Dime, maestro, respondió. Dos hombres debían dinero, y acá voy a hacer una parábola que no me juegue con el hueso, eso también es otro motivo de parábola. Pero termina diciendo, ¿no?, que hay dos hombres que debían, y había uno que debía un montón, y había uno que debía un poquito. Y dice, ¿quién debería estar más en deuda? ¿O quién amaría más? Y dice, obviamente, al que se le perdonó mucho más, ¿no? Y ahí sentencia con el versículo que nos leyó la hermana, ¿no?, que dice, por esto te digo, si ella ha amado mucho, es porque, por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Ahora, ¿ustedes creen que a alguien se le perdonó menos pecados? O algo así. Lo que le pasaba a Simón, ¿no?, Simón fariseo, es que se había olvidado lo pecador que era, ¿no? Entonces, cuando ve a esta mujer, dice, es imposible, ¿no? Pero en cambio la mujer no tiene ninguna vergüenza. Ustedes saben, teniendo esa fama, entrar a la casa de un fariseo, ¿cómo pudo haber terminado de mal eso? ¿Lo vean? Sabiendo que ellos menospreciaban totalmente a esa gente pecadora, haberse infiltrado en la casa de un fariseo, ¿cómo hubiera terminado esto? Lo hubieran agarrado a golpes, ¿sí o no? Y lo hubieran botado ahí, porque sabían que era pecadora. Pero a ella no le importó nada. ¿Por qué? Porque estaba agradecida. Era realmente inconcebible. Ella, no había forma de que alguien pudiera impedirle el agradecimiento que tenía por Dios. Entonces ella va y derrama este frasco de perfume, que si vamos a ver luego que hay un cumplimiento, pero por parte de otra, que es la amiga de Jesús, que es la María de Betania, ya esos perfumes, hermanos, valían un año de salario, 300 denarios aproximadamente, ¿ya? O sea, esta mujer, no sé dónde, supongo del oficio que ejercía, pues había juntado, qué sé yo, para que después tuviera, ¿no? Pero había tanto agradecimiento en su corazón, que no le importó nada, no le importó gastar todo su dinero, no le importó poder haber sido golpeada, humillada, sacada de la grena de esa casa, sino que entró, ¿y qué hizo?
se postró. Pero ¿qué pasaba con el fariseo? Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Porque ¿qué pasa aquí también? Ven que con los primeros conviene un denario. Los demás no discuten el pago. Ellos simplemente van porque están tan agradecidos de haber sido contratados que no les importa nada más. Y yo pienso que cuando se lo vemos la próxima semana, cuando reciben el pago, pues no cabían en sí de la alegría, ¿no? O sea, no nos merecíamos esto, ¿no? Es como siempre deberíamos percibir la salvación nosotros. Esa debería ser siempre nuestra condición. Pero ¿qué sucede? ¿Qué le muestra Jesús a sus discípulos? Porque estamos hablando que le está hablando a los 12, por esa contienda que había entre ellos de querer recibir un tipo de recompensa. Los hermanos que tenemos años en el Evangelio, siempre tenemos que tener cuidado con ir por el lado de ver y decir, pero yo he trabajado más. Como hace este fariseo, pero yo no tengo nada malo. Y esto, ¿no? Eso nunca debe anidar en nuestro corazón. Tenemos que tener la misma condición de cuando tú te acuerdas que te convertiste, ese mismo agradecimiento que tú dices, es imposible que este gran pecado, estas cosas que yo he hecho, Dios me pueda perdonar. Lo mismo tiene que ser siempre hasta el último día. Por eso, ya para ir terminando, es tan importante que la palabra taladre en nuestro corazón. Si no, simplemente nos vamos a la iglesia todas las veces felices, hoy sí, promesas de bendición. No, el efecto de la palabra tiene que ser que arañe en nuestro corazón, que nos haga sentir, que nos haga darnos cuenta que seguimos siendo pecadores, que por más que nos esforzamos, ¿no?, tratando de hacer muchas cosas, en sí el mal aún está en nosotros. Eso nos va a dar una condición de unidad, hermanos, y de agradecimiento perpetuo. Porque el agradecimiento no solamente es cuando te convertes, no sé hace cuánto tiempo, tiene que ser permanente. El día que nos olvidamos de eso es que nos vamos, como dice, enfriando. Nunca han dicho, ay, sí, como que creo que me estoy enfriando. ¿Por qué la gente se enfría? Se olvida. Exacto, de su condición y lo agradecido que debe estar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, es como si yo pensara, no, ya me salvó hace años. No, te sigue salvando. Dios no nos salvó hace años, Dios no te encontró hace años. Dios te sigue salvando el día de hoy. Tú sigues siendo un pecador. No nos olvidemos de esa condición, como vimos en el hijo pródigo. El hijo pródigo necesitaba de Dios. ¿Y el hermano mayor? Él creía que no. Pero Jesús le dejó claro de que él también necesitaba. Así que nosotros también, hermanos. Los pecadores, obvio que necesitan de Dios. Nosotros de aquí también. Y con la misma angustia. No menos. No, yo necesito un poquito menos porque ellos son más pecadores. No. Necesitamos de Dios con la misma angustia que ellos. Entonces nos quedamos aquí, la próxima semana continuaremos con esta hermosa palabra, nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre bendito, Padre amado, te damos un poco. Te suplicamos, Padre.